Saludos y bendiciones a la muy querida familia de Centinela de la Fe. Nos encontramos en el miércoles de la 32ª semana del tiempo ordinario, con el deseo inmenso de compartir la riqueza de la palabra de Dios, que como siempre la Iglesia, nuestra muy querida Iglesia Católica, nos regala en el día a día. En este día quisiera que como motivación inicial nos uniéramos de nuevo y constantemente en oración por el hermano pueblo haitiano. La crisis política, humanitaria y social que está afectando a este pueblo ha de preocuparnos. Y por qué no, a través de nuestra oración, pedirle a Dios que ablande, mueva los corazones de los dirigentes políticos, tanto de la nación haitiana como de los países del mundo, aquellos que tienen mayor incidencia y pueden ayudar a este pueblo a salir de esta crisis. Pidamos a Dios en este día, como familia de Centinela de la Fe, esta gracia, este favor. Segundo, quiero pedir en modo muy especial a todos los Centinelas de la Fe de República Dominicana, a ellos porque le conozco, porque son cercanos, a que se inscriban en esta página, a que sigan a Centinela de la Fe y compartan con otros hermanos y hermanas. Esta petición particular para Dominicana, pero para todos aquellos que van a recibir en este miércoles la palabra de Dios y esta reflexión que con amor y alegría realizamos. Vamos a proclamar el Evangelio de este miércoles de la 32ª semana del tiempo ordinario, y luego todos juntos oramos y meditamos en torno al texto del Evangelio de Lucas en el capítulo 17, versículo 11 hasta el 19. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar a una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: id a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Querida familia de Centinela de la Fe, la Iglesia nos regala este Evangelio que busca que nos revisemos, entre otras cosas, que nos revisemos ya en esta última parte del tiempo ordinario para seguir evaluando nuestra vida en clave cristológica. Jesucristo es nuestro referente. Jesucristo es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Y nos configuramos con Él en el bautismo, deseando como discípulos parecernos a Él, imitarle, seguirle, escucharle, obedecerle y, ¿por qué no?, cumplir su palabra, esta palabra que nos ofrece hoy. Pero esta palabra tiene, entre otras cosas, un elemento muy importante, y es que es el tema de la lepra. Ya hemos sabido por otras reflexiones, porque participamos de la Eucaristía diaria o dominical, la impronta social que tenía la lepra para el pueblo judío, para aquellos que padecían más bien la lepra.
Era un excluido de la vida social, era un excluido de la vida religiosa y tanto así un excluido de la vida familiar. Y cuando hablamos de excluido, de apartado de esos ambientes, estamos en modo directo diciendo también apartado del pueblo de la alianza, apartado del pueblo de la fe, apartado de aquel pueblo de Abraham que alcanzó la tierra prometida y que Jesús está hoy caminando por él. Un apartado, un excluido. La lepra, enfermedad, también era signo del pecado. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque nosotros pudiéramos preguntarnos hoy, ¿cuál es mi lepra que afecta mi vida espiritual, mi vida social, mi vida comunitaria y mi vida familiar? ¿Cuál es el pecado? Lepra, que está afectando mis relaciones humanas, mis relaciones cristianas. ¿Cuál es el pecado que está afectando la relación directa de mi relación directa con el maestro, yo que soy su discípulo? ¿Cuál es el pecado que no me deja avanzar? ¿Cuál es la lepra que me excluye directa o indirectamente de mi fe? Y cuando hablamos de fe es interesante porque en el Evangelio Jesús puntualiza 2 veces, o más bien el Evangelio puntualiza 2 veces que era un extranjero, un samaritano, un extranjero, diciendo que no era propiamente dicho del pueblo de la alianza, de aquellos que profesaban la fe. Entonces es un extranjero el que alcanza la gracia y es un extranjero el que se devuelve a agradecer. Está la enfermedad que otros hombres de fe, o más bien aquellos hombres de los que no se esperan que tengan fe, están reconociendo y obedeciendo a Jesús. En cambio, aquellos que se entienden que porque son parte del pueblo de Israel deben tener fe y reconocer a Jesús, no lo hacen, ni son capaces tampoco de agradecer. Pues creo que esta primera parte de la reflexión que habla de nosotros, los hombres y mujeres de fe. En el pueblo cristiano nosotros no somos extranjeros. Nosotros somos del pueblo de Dios, somos del cuerpo místico de Cristo. Y mis pecados afectan, reitero, la relación con mis hermanos. Entonces, tengo que ver cuál es la lepra, cuál es el pecado que afecta a diario la relación con todos mis hermanos de iglesia y también de mi familia en particular. También hay una dimensión de agradecimiento en este evangelio. Y si lo leemos en clave de año litúrgico, sería también como enrostrarnos a todos nosotros el hecho de que en todo un año litúrgico, el Señor se ha mostrado generoso y bondadoso con nosotros. Recuerden que el Señor, nuestro Dios, no se deja ganar, nadie le supera en generosidad. El Señor es providente, es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Y todo eso es a nuestro favor. Y nosotros, como los 10 leprosos del Evangelio, hemos recibido de Dios en todo un año litúrgico, gracia tras gracia, como diría el prólogo del Evangelio de Juan. Hemos recibido demasiado de parte de Dios. Y también deberíamos preguntarnos, ¿soy de los 9 que siguieron derecho, que no se devolvieron? ¿O soy este enfermo leproso que soy capaz de reconocer la grandeza de Dios en mi vida, en mi historia, y hago este proceso de conversión movido por la gracia de Dios expresado en el agradecimiento, y vengo a Jesús, donde Jesucristo, a glorificarlo? Fíjense que el Evangelio de hoy nos dice, vino a agradecer, sino a glorificar al Hijo de Dios. Y en este caso es reconocer que el Hijo de Dios tiene el poder. Ahí está la gloria que aquel que se devuelve a agradecer manifiesta a Jesús. Por otra parte, la última reflexión es en torno a justamente la última parte del Evangelio de hoy. Tiene dos verbos riquísimos. Un verbo que
nos invita a levantarnos de esta lepra, agradecer a Dios, levantarnos de la lepra, del pecado, iniciar de nuevo, fortalecer nuestra relación con Jesús y luego nos envía, vete. Me encanta el evangelio de hoy en ese sentido. Dice, levántate, Jesús le dice, levántate y vete. Ya está sano, ya ha sido perdonado, ya ha glorificado el nombre de Dios, reconociendo que este tiene poder. Ahora levántate, porque no hemos sido creados para estar caídos, sino levantados. Sigue glorificando a Dios con tu vida y vete luego a testimoniar lo que se ha hecho contigo. Así termina el evangelio de hoy, con esa invitación. Levántate y vete. Levántate porque has sido perdonado, reitero, has sido lavado, has sido purificado y ahora vete a seguir glorificando a Jesús con tu vida. No sé si recuerdan en las Eucaristías que solemos participar, una de las palabras o fórmulas de despedida que dice el sacerdote o en su defecto el diácono es: glorifiquen al Señor con sus vidas y vayan en paz. Pues una vez hemos celebrado la Eucaristía, hemos recobrado fuerza, hemos sido levantados y no nos queda más que salir a glorificar al Señor. Porque esta sea la invitación de este día, que este sea nuestro compromiso de este día, levantarnos, porque no hemos sido creados para estar en el suelo caído, no hemos sido creados para vivir en la lepra o en el pecado, sino para reconocer el nombre de Dios. Y con el testimonio, el vete, compartir lo que el Señor ha hecho con nosotros. Querida familia de Centinela de la Fe, el Señor le bendiga grandemente. Feliz miércoles.